Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto y un placer estar acá con ustedes en la rueda de prensa del lanzamiento de Hombres de Dios entre el cielo y el infierno. Le doy la bienvenida a cada uno de las periodistas que están esta noche acompañándonos. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Roberto Flores, Carlos Franco e Iván Wild, creadores de esta serie. Y quiero recordarles que el hashtag de la serie es Hombres de Dios la serie. Estamos en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Hombres de Dios TV. El estreno de esta serie será el 31 de mayo por Telecaribe y también estaremos en la plataforma www.hombresdedios.tv. Bueno, pues yo quisiera empezar haciéndole una pregunta a ellos tres para que nos contaran qué es Hombres de Dios y le doy la palabra a Roberto. Es una serie de televisión antológica en la que pretendimos, a partir de 6 historias, hacer un poco una reflexión y una exploración en torno al tema de la fe. En términos generales, la fe, y en términos particulares, la fe en el universo de lo católico. Y con la excusa del universo de lo católico, poder un poco hacer lo que creo que los tres hemos hecho y todo el equipo de trabajo que nos ha acompañado a lo largo de estas 2 décadas, que es un poco explorar acerca de la condición humana, nuestros temores, nuestras preocupaciones y nuestras preguntas, y por qué somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Esas son preguntas que no es que tengan respuestas muy claras y mucho menos gracias a una serie, pero creo que ese ha sido el motor que nos ha llevado a contar historias y que hizo posible Hombres de Dios. Es como una biopsia a lo largo de varios siglos, desde el siglo XVI hasta el presente, en el que 6 sacerdotes y unos feligreses muy particulares en algunos casos tienen encuentros que cambian las vidas de todos de manera recíproca. Carlos, cuéntanos para ti qué es Hombres de Dios. Pues para mí, Hombres de Dios fue un milagro, un viaje tremendo, la posibilidad de indagar, como decía Roberto, de explorar a nivel dramático en un escenario que siempre me ha parecido profundamente interesante, ¿no? Que es ese espacio donde se encuentra lo laico con lo religioso, lo divino con lo mundano. Y una de las cosas por la que estoy muy agradecido, muy contento con todos, con el equipo, con los actores tan maravillosos que no he tenido oportunidad de decírselos antes, pues porque no, por estas cosas del aislamiento y la pandemia no los pude conocer, pero vivo muy agradecido de su trabajo, de su interpretación. Es lograr como indagar en ese mundo sin tener una agenda, sin tomar un partido, sin estar en contra o a favor de la fe o de la religión, sino simplemente encontrando allí esa humanidad en toda su complejidad, en todos sus matices tan hermosos, tanto de parte de estos sacerdotes como de esos curiosos feligreses, penitentes, pecadores, entre comillas, ¿no? Entonces, para mí fue un viaje maravilloso de exploración al humano a través de ese escenario magnífico. Iván, te doy la palabra a ti. Para ti, ¿qué es Hombres de Dios? Yo creo que es una oportunidad de crear en un momento muy complejo como fue en medio de la pandemia, ¿no? De eso y que no se sabía ni siquiera cómo se iba a volver a hacer las cosas. Y la oportunidad de estar en con un grupo de gente maravillosa, increíble, haciendo un trabajo del cual yo creo que todos estamos muy, muy, muy contentos. Y creo que Robert y Carlos han hablado de las historias, esas son las historias, y yo diría que más allá de las historias, lo que siento es que fue una aventura de un grupo de personas en medio de un montón de dificultades, de hacer un trabajo que creo del que todos la pasamos muy bien y del que estamos muy contentos.
y de darle una mirada, una profundidad al trabajo de la televisión de ficción en las regiones de Colombia a través de los canales regionales, y creo que es un trabajo que, si bien viene de ahí, creo que tiene las características para estar en todo el país, en un nivel protagónico de lo que es esta, digamos, nueva televisión colombiana. Me refiero a nueva, no, más que porque, o una de la alternativa, es como casi la forma concreta de una alternativa de televisión en Colombia, más que una nueva, ¿no? Producto de todo este esfuerzo que creo que se ha venido haciendo por parte de la televisión pública de contar de manera distinta otras historias, de otra forma, con otras personas. Y creo que en ese sentido, Hombres de Dios es la manifestación de eso, no al séptimo día, pero lo fue. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. De verdad, qué rico tenerlos y esta posibilidad. Vi 3 capítulos y medio, el último no alcancé por circunstancias de cosas y de paro. Y de pronto interesante, lo que yo veo es que ustedes plasman en estos hombres de Dios lo que nosotros los que estamos afuera creemos y pensamos que son ellos, humanos, vestidos con un hábito, con miles de errores, con muchísimas facetas que nosotros pasamos acá y que creemos que ellos no. Entonces, a mí me gusta eso, que los mostremos como son, con sus errores. Son como una divergencia impresionante, ¿no? Lo que yo veo es el sacerdote que tú vas y lo ves allá todas las veces, pero detrás de él hay otro mundo desconocido. Creo que ustedes lo plasmaron muy bien. Y mi pregunta sería ¿de dónde surge la idea de desnudarlos, su condición humana, de desnudárselo a la sociedad de esa manera? A mí siempre me han interesado más las personas, por ejemplo, que las instituciones. Que los hábitos. Exacto. Y por otro lado, lo que siempre hay detrás de los oficios. Este es un oficio muy particular, ¿no? Casi que se presume o se asume que alguien que está investido o arropado, digamos, por este hábito clerical, está casi que obligado, abocado, o que está garantizada su santidad, ¿no? Y se nos olvida que son personas, como tú bien has dicho, con dudas, con temores, con crisis, y de hecho en el proceso de construcción de los guiones, de preparación, de trabajo de campo, de investigación, tuvimos la oportunidad de conversar, ¿no? Y de entrevistar a muchos sacerdotes y tenían historias apasionantes y habían pasado por cosas muy difíciles. Inclusive algunos estaban pasando por cosas complejas en ese mismo instante en el que nosotros estábamos rodando. Algunos se conmovían o se quebraban al leer el texto o al ver una escena que visitaban el set, ¿no? Y eso fue muy especial. Entonces, por supuesto, más en un momento en el que cada vez más a través de estamos tratando en las historias de humanizar cada vez más al otro. A veces no lo hacemos de la manera tanto como deberíamos, y creo que esa es una de las urgencias que tiene en este momento el ser humano, de verdad poder humanizar al otro, al que tiene al frente. Eso fue casi que la serie, el punto de partida fue en general, ¿y qué tal si un sacerdote es visitado por un hombre lobo, un sacerdote con esta duda vocacional recibe esta visita? ¿Qué tal si en el siglo XVI pasara tal cosa o tal cosa, se hubieran encontrado Pedro de Heredia y Fray Gregorio de Beteta? ¿Qué tal si? Creo que fue un punto de partida de la serie, y eso implicaba qué tal si estos sacerdotes dejan de ser vistos como superhombres santificados y reales, y simplemente tratamos de ver qué es lo que hay detrás de cada uno de ellos. Buenas noches, José Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Yo quería preguntar algo que ya Roberto respondió un poco, pero igual le quiero también hacer la pregunta a Carlos, que es el otro guionista, y es cómo llegaron
armar estas historias, porque en las que vi había de todo un poco, había una diversidad, había como más histórica, como basada tal vez un poco en personajes reales y que se veía muy real, había otra más sobrenatural, con este tema del hombre lobo. ¿Cómo armaron esa lista de historias y cómo fue el proceso para como sentarse y armar como las vidas de estos sacerdotes y como esos momentos en los que la fe de ellos y de las personas que entran en contacto con ellos entra en duda? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Cómo fue ese proceso? Me parecieran muy interesantes como esa diversidad. Gracias, José Vicente, por tu pregunta. Fue un proceso muy arduo, pero desde un comienzo nos planteamos que esa era parte del viaje, ¿no? De alguna manera que a través de estos sacerdotes y de esos feligreses viajáramos no solo por el tiempo o no solo por diversos lugares geográficos, sino también por géneros dramáticos, ¿no? Y que de alguna manera fuimos, creo que desde el comienzo lo teníamos claro, pero se fue afianzando en la medida del proceso de escritura, que el objetivo era lograr desde diferentes miradas y en diferentes circunstancias, épocas y géneros, asomarnos siempre a ese espacio de conflicto y a ese lugar de encuentro entre lo religioso, divino y lo mundano o lo terrenal, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, por supuesto que hubo, al principio no teníamos tan claro, digamos, ciertas cosas del tono o de pronto de hasta dónde iba a llegar, si iba a haber cabida para cierto humor negro. Eso lo fuimos como descubriendo en el proceso de escritura, y por supuesto que siempre algo que nos angustiaba mucho, pero que creo que se logró muy bien, era que en este proceso de miradas y perspectivas diversas y de acentos y tonos distintos, al mismo tiempo no perdiéramos como que la serie tuviera una identidad y una personalidad, ¿no? Que creo que en el resultado final se logra esto, pero por supuesto que siempre fue un reto. Y bueno, había unas ideas iniciales que por supuesto fueron evolucionando mucho en el proceso de escritura, hasta convertirse pues en el resultado final, ¿no? Y como sucede, algunos guiones desde el comienzo, digamos, la esencia y hasta la estructura misma estuvo clara, ¿no? En otros batallamos pasando por 7, 8, 9 versiones, e incluso en algunos que fue muy bello, ya cuando el guión estaba prácticamente terminado y a punto de rodar, nos planteamos, por ejemplo, la posibilidad de que el final fuera distinto, ¿no? Pero que el final fuera de alguna manera lo contrario. ¿Qué pasaría si nuevamente, ¿no? Citando a Roberto, ¿qué pasaría si este personaje no muriera? ¿Qué pasaría si...? Y fue un proceso como son estos procesos bellos y que nunca hay una certeza o un producto acabado 100%, y siempre hay como algo que está mutando, que se está transformando y en lo que uno está buscando una respuesta, ¿no? Buscando encontrar algo acerca de la condición humana, una revelación, ¿no? Entonces, nada, fue un proceso bellísimo, pero por supuesto que fue muy duro, muy arduo, titánico, y además el tiempo que teníamos pues fue tremendo, digamos, teníamos que hacerlo muy rápido, ¿no? Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Luz Martínez. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches a todos. Pues tengo dos preguntas, una para los creadores. Yo tengo que decir que no he visto los capítulos, entonces tengo la información es del tráiler y que me pinta buenísimo, y de alguna manera pues ver el tráiler, ver el título, pues, se remonta uno a una movida que está pasando a nivel audiovisual, y es que pues el tema religioso está disparado, es decir, o sea, hemos visto el club, hemos visto en primera plana, hemos visto pues los dos papas, bueno, como varios puntos de vista, pero digamos que quisiera saber qué tan oscura y qué tan blanca
es la serie, si toca temas oscuros de la misma iglesia, si toca temas de fe y de crisis religiosa, en ese sentido un poco más filosófico y existencial. Te voy a contar una anécdota que para mí fue clave, que es cuando estábamos gestionando las locaciones, por supuesto, imagínate, de pronto en una gran producción hollywoodense construyen las iglesias, pero nosotros sin contar con el préstamo de iglesias reales, no había serie, ¿no? Era imposible para nosotros. Y un sacerdote que hace parte del Departamento de Comunicaciones de la Arquidiócesis, que fue muy generoso, es un comunicador social, entendía, digamos, un poco, le gustaba el proyecto. Una vez me hizo una pregunta que parece sencilla, pero que me dijo, ¿tú por qué quieres hacer esta serie? Y eso me generó varios días de reflexión. Yo no soy católico, no soy practicante, he tenido muchas objeciones, digamos, con muchas cosas como de la institución. Y creo que hay un tema, nos interesaba el espacio dramático, nos interesaba el tema de la fe, nos interesaba la espiritualidad que podría conllevar, digamos, más allá de lo católico o no, pero también creo que incidía mucho que estamos en un momento, desde que empezó el proceso de la pandemia, de la cuarentena, del encierro, y ahora con muchas cosas que suceden a nuestro alrededor con el planeta, de profunda reflexión y de mucha introspección. Y yo creo que esas son las cosas que nos movieron. Ni siquiera sabía que había una movida como en torno a contar historias que tenían que ver con la Iglesia Católica. Quizá nosotros de pronto hubiéramos cogido el camino hace un tiempo de hacer, en vez de sacerdotes, psiquiatras y divanes, por ejemplo, que un espacio dramático que podía tener algunas similitudes en términos de la confesión o de la apertura de alguien hacia otro acerca de sus temores o problemas más profundos, pero por alguna razón que tal vez ni siquiera está de pronto hasta mística, fíjate, o no sé, decidimos hacer esta serie y esta fue la que hicimos, ¿no? Pero no estuvo motivado por ninguna tendencia, ni corriente, ni movida, ni nada. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Placer saludarlos. Pues sí, yo he hecho muchos sacerdotes, he hecho como unos 8 tal vez o 9 sacerdotes en mi vida actoral. Me encanta ser de sacerdote además, me parece que son personajes que para diferenciarlos hay que trabajar mucho. Yo soy católico practicante, entré en esta onda también de tratar de encontrar y tal, y mi esposa es muy católica y creo que ahí he encontrado un refugio muy interesante para mi vida espiritual. Tengo muchos amigos sacerdotes, mi tío, el que nos casó, era sacerdote, y esa vida sacerdotal más o menos conozco y hablo mucho con sacerdotes y todo este rollo. Me parece que la serie está muy bien escrita, muy bien hecha, me siento súper orgulloso de haber estado en la serie, me parece que cuenta cosas tan íntimas pero tan reales de la vida natural de un sacerdote, porque lo que dice Roberto es cierto, todos los feligreses los ven como dioses, pero son seres humanos comunes y corrientes que también se equivocan y que también tienen sus momentos difíciles. Entonces me encanta que ellos los hacen ver como eso, como seres humanos que también toman traguito, que también se divierten, que también tienen miedos, que también dudan de su propia religión. O sea, me parece súper lindo lo que hicieron. Y objetivamente me parece que es una serie que muestra, digamos que no va en contra ni degrada a una religión, ni a una tendencia, ni a absolutamente nada de eso, sino que son historias. Julio, muchas gracias. Le doy la palabra a Amanda Parra del Heraldo y especialista Lenis Arenas de Vanguardia Liberal. Bueno, hola, buenas noches a todos. Mucho gusto, mi nombre es Amanda Parra, periodista del Heraldo. Y bueno, mi pregunta va para el actor Hernán Méndez. Bueno, de hecho son varias preguntas. Primero, me gustaría saber qué tal la experiencia de trabajar con todo este equipo en esta serie.
Y bueno, también que nos contara de pronto qué retos en su vida personal ha asumido para durar tantos años en la actuación y mantenerse vigente. Frente a qué retos, voy a responderte primero la última pregunta. Frente a qué retos me he tenido que enfrentar durante todos estos 42 años, creo que a todos, y me seguiré enfrentando a los retos, porque de alguna manera la carrera de actor es eso, es enfrentar constantemente un reto detrás de otro reto, porque cada trabajo implica eso, una nueva forma de abordarlo, una nueva forma de mirarlo, una nueva forma de vivirlo, y por eso mismo hay que estar abierto a esa incertidumbre permanente que te ofrece cualquier ofrecimiento de trabajo. Frente a haber trabajado con este grupo, con este equipo de creadores que además ya llevan una carrera bastante amplia, y he tenido la fortuna de trabajar con ellos también en otros proyectos anteriores, básicamente con uno anterior a este, y para mí es absolutamente mágico, entendiendo que la costa para mí significa un viaje extraordinario a muchos lugares al tiempo, ¿no? Porque eso es la costa, y particularmente Barranquilla ofrece un sinnúmero de sorpresas permanentes. Entonces, aparte de irse uno a encontrar con ellos, es encontrarse con otros mundos que están ahí a merced de que tú los descubras, de que tú te detengas a observarlos. Y este equipo me ha ofrecido esa gran aventura de poder estar más cerca de lo que es la cultura barranquillera y en general costeña. En cuanto al personaje suyo en esta serie, es decir, de pronto, ¿qué le impregnó Hernán Méndez y de qué trata este personaje? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la esencia? Francisco, el nombre tiene mucho también, ¿no? El propio nombre de Francisco implicaba para mí un gran reto, y indiscutiblemente me enamoró básicamente la humanidad que había en esta historia sin conocer las otras, y después de verlas todas me di cuenta que están impregnas de un humanismo extraordinario, donde justamente a esos hombres de Dios los despojan de cualquier imposibilidad de ser humanos, básicamente, ¿no? Y eso creo que es el gran trabajo, es la gran mirada, es la gran nueva mirada que hay alrededor de estas historias. Y Francisco particularmente era un hombre que seguramente en ese momento empezó a entender lo frágil que era, y que finalmente esa fragilidad, o mejor, encontrarse con esa fragilidad, lo monta él en una nueva fortaleza. Eso me pareció extraordinario, ¿no? Que es la fortaleza de poderse ver en el otro, de poder reconocerse en el otro. Y creo que eso es la parte más hermosa que tiene este capítulo, básicamente, ¿no? Es poder llevar al personaje a una fragilidad tal que se pueda permitir y se exija permitir reconocerse en los demás, y muy particularmente en esta mujer que ha trasegado también por una línea espiritual muy distinta a la de él, incluso antagónica a nivel de la historia, de la humanidad, y tener esa posibilidad de mirarla a los ojos y aceptarla como ser humano, para que ella a su vez lo acepte a él como ser humano. Es extraordinario ese encuentro. Hola, buenas noches. Soy Lenix Arenas, periodista de Vanguardia aquí en Bucaramanga. Y bueno, mis preguntas son las siguientes. Para los directores, inicialmente, ¿cómo fue la escogencia de los personajes que hacen parte de esta serie? Y si tienen programado, aunque inicialmente vamos a ver la serie por Telecaribe, si tienen pensado en proyectarla
en otros canales regionales. Y para los actores, ¿cómo ha sido incursionar tanto ya de los actores de primera línea como ustedes, un elenco de lujo, estar permeando cada vez más los canales regionales y las producciones regionales? Bien, voy a contestar la segunda parte de tu pregunta para dejar que Iván conteste la primera. Les voy a contar acerca de la presencia en otros canales regionales. Ya hay conversaciones con algunos. Nosotros tuvimos una experiencia previa con Antes de la Fiesta, una serie dirigida por Iván, en la que se hizo un trabajo muy acucioso y tuvimos eco con muchos canales regionales y estuvimos en casi todos los canales públicos del país. Y un poco la idea es lograr eso, pero va a ser genial la intervención de ustedes como periodistas para invitar a sus canales regionales también a que lo hagan. Realmente lo bonito de esto es que al ser televisión pública lo único que tienen que hacer es pedirla. No tienen que hacer más nada. Entonces es nuestro propósito realmente poder llegar a la mayor cantidad de gente que podamos del país. El estreno nacional es en Telecaribe, pero de ahí vamos a hacer un empuje muy fuerte para estar en el resto de la televisión pública y en digital también, porque nos interesa que la serie también se vea por fuera de Colombia. Creemos que la serie también merece esa oportunidad de todas las maneras posibles y creo que es un producto que está para verse en cualquier parte. Bueno, para mí creo que lo más bonito inicialmente cuando recibí la invitación para este proyecto fue precisamente eso. Hacía mucho rato tenía ganas de apostarle a la televisión regional y no había como encontrado el camino. Entonces, en cuanto recibí la invitación, dije, qué interesante, qué rico irme a hacer televisión regional y además a Barranquilla y además con este equipo. Yo había visto la serie anterior de ellos, El Buen Verdugo, y de verdad me había parecido de una calidad increíble, muy superior a mucha televisión comercial, a mucha de la televisión que vemos en los canales más comerciales. Entonces el hecho de que fuese esta calidad de televisión y además en estos canales regionales para mí era ya el 90%, digamos, de mi deseo de participar. Cuando hablé con Iván y supe quién era Iván Wild, pues quería que me dirigiera a Iván Wild, claramente. Y ya luego cuando leí la historia, le dije a Iván, yo quiero estar, definitivamente quiero estar. Qué bonita historia, qué interesante esto. Yo también, al igual que Julio, es como el cura que hace, esta también es mi brujita ya número como 5, pero cada una es una brujita distinta. Yo sí me acerco más a lo esotérico, fíjate. Cada brujita ha sido una brujita bien distinta y además porque yo siento que soy más cercana como a ese tipo de búsquedas espirituales, ¿no? Como de conectarme más con los elementos, con las piedras, con otras formas de lenguaje del universo que nos habla constantemente y pues que hay que estar es como alerta. Entonces me parecía muy interesante esta relación entre la iglesia y esta mujer, no vista desde la confrontación, sino al contrario, como desde lograr establecer un diálogo entre estas dos corrientes tan opuestas, casi antagónicas, como decía Hernán, un diálogo real. Eso me pareció muy, muy interesante. Me pareció que el tratamiento que le dio nuestro director Iván fue fantástico. Estaba hablando del tiempo que nos habían dado, para poder trabajar, para poder hablar, incluso para investigar y para un capítulo nada más. Creo que eso se lo decía yo a Roberto, decía gracias porque empieza uno de alguna manera a sentir que esto vale la pena y que la gente le está poniendo el alma, cuando cada vez digamos que es más mecánico esto de hacer televisión y cada vez como que la mística se pierde mucho
yo encontré a todo un equipo con mística, con amor por lo que hace, con un rigor que a uno como actor le hace muchísima falta en lo que está escrito, en la dirección, en la producción. Cuando uno encuentra personas así que tienen el rigor, tienen la disciplina, pero sobre todo el amor por lo que hacen, pues uno siempre se va a sentir muy bien, ¿no? Y uno se siente también comprometido y con ganas de hacer muchísimo más. Entonces, yo disfruté muchísimo la experiencia de haber hecho televisión pública y espero que esto siga, y creo que pues, está funcionando un montón, ¿no? Creo que está pasando mucho en el país, ojalá siga pasando mucho más y ojalá siga pasando con gente como este grupo tan bonito. ¿Cuál sería la posibilidad de que a partir de Hombres de Dios existiera más historias alrededor de la fe y si haces para la segunda temporada? Son series que no están del todo mayoritariamente sujetas a como a las leyes del mercado y de las audiencias, ¿no? Que son muchas veces las que animan a las productoras, a los canales, a que se continúe. En términos de potencial, por supuesto que lo hemos hablado y por supuesto que podría seguirse desarrollando. De hecho, se quedaron varias historias dentro del tintero, ¿no? Porque, sí, por supuesto que no solo historias distintas, sino versiones distintas de estas historias que podrían ser fácilmente otra historia, ¿no? El tema y el escenario creo que son inagotables, ¿no? Pero lo que uno no sabe es si se producirá la coyuntura y se alinearán los astros de manera tal para que eso vuelva a suceder, ¿no? Por supuesto que si de pronto en un futuro un Netflix o un Amazon, les interesaría una segunda temporada, pues lo tendremos, pensaremos, ¿no? pero bueno, en principio estamos disfrutando de esta primera temporada que de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Gracias a todos ustedes. La otra pregunta de Omar iba para Victoria, Santiago y Hernán. No sé si entendieron la pregunta, pero la pregunta era, ¿qué les diría cada uno de ustedes a su personaje? Ya ahora al final, viendo a mi Clara y todo esto, ¿qué le podría yo decir a Clara? Nada, Clara es fantástica, Clara la tiene clara. Ella me podría decir a mí muchas cosas. Creo que me dijo muchas cosas, creo que me enseñó muchas cosas. Decía yo que yo le podría decir fácilmente a Francisco de que no tuviera ningún miedo de entrar en el universo de lo parapsicológico que hoy en día ya eso está mandado a recoger. Realmente creo que yo le podría decir a él que abriera los ojos ante este nuevo movimiento humanista que está cogiendo mucha fuerza, que es la cuántica, y que en la cuántica encontramos estos dos universos perfectamente en sintonía. Yo creo que le haría un poco de, más que yo aconsejarle y todo eso, pues lo buscaría más bien para que me contara un poco ese cambio tan radical que tuvo él en la vida, esa decisión que tomó él en la vida, una decisión tan radical de dejar todos esos privilegios y dedicarse a servir. Y creo que eso, pues me gustaría un poco escuchar más sobre ese camino, que eso fue como unas cosas que hablamos dentro de nuestra construcción del personaje, pero pues eso queda como en el imaginario de cada uno, pero sí sería bueno escucharlo de parte de él, cómo tomó esa decisión de dejar a un lado todo eso, toda esa comodidad para incomodarse más. ¿En qué momento supieron que Hombres de Dios era el nombre indicado? ¿O qué otros nombres tenían en mente? El tema del nombre de la serie tiene una historia profunda y larga que hasta contiene reservas del sumario. Pero no, ese no fue su nombre original. Y algunas circunstancias digamos que nos obligaron a pensar en otros nombres. Y surgió ese nombre, ¿sabes? Y como sucede con
precisamente cuando hablaba Carlos de la escritura, de la creación de historias, que siempre es así, pero para nosotros todavía más en nuestra forma de hacerlo y en nuestro proceso, es una entidad viva que yo intento siempre que uno se debate siempre entre las decisiones firmes y el constante cambio y transformación de las cosas. Y siempre siempre en nuestro proceso, como decía Carlos, hasta el último momento estamos tratando cada vez más cerrando un embudo, ¿no? Porque uno no puede estar dudándolo todo el tiempo eternamente. Pero siempre tratamos en nuestro proceso de mantener abierta la posibilidad de que haya cambios. Y eso sucedió también con el título, y el título tuvo un cambio y simplemente surgió como esa idea. Carlos dijo Hombres de Dios. Y si tú me preguntas hoy, ya no me imaginaría que se llamara de otra manera. El nombre inicial, no lo voy a comentar. El nombre inicial era Yo te absuelvo de todo pecado. Y luego terminamos cambiándolo en la medida que se fue fortaleciendo la idea de que había una persona, un sacerdote, que uno de los vasos comunicantes que le daban unidad a toda la serie, más allá de la diversidad de géneros y de tonos y de la exploración, era la presencia de este sacerdote que recibía un feligrés. Decidimos también que eran estos hombres de Dios, de alguna manera los protagonistas, pero luego también entendimos después que hombres de Dios eran todos, en teoría, no solo los sacerdotes, y que hombres de Dios no eran solo los hombres, sino hombres y mujeres. Entonces, no sé, en el camino eso fue mutando y terminamos en Hombres de Dios. ¿Cómo decidieron quién dirigía cuál y por qué? ¿Quién dirigía tal episodio o tal otro? Mil gracias. Siempre supimos, y con Carlos lo conversamos, que eran capítulos para Iván, que nadie podía hacer mejor. Entonces, esa es la razón de que Iván dirigiera esos 2 capítulos, ¿no? Y afortunadamente él aceptó. Y en cuanto a los capítulos que yo dirigí, también respondían a mí, a lo que yo sentía que era mi sensibilidad del momento, a lo que yo quería hacer y a una exploración muy clara que yo quería hacer en torno a los géneros, y hacia dónde podía llegar mi espectro como director. Si ven los capítulos, van de una comedia negra a un drama intimista, a una ficción histórica. Digamos que yo me quería imponer el reto también de ver hasta dónde podía yo abrir mi espectro. En ese sentido, por ejemplo, Un chiste de mono, que es el capítulo con Santiago, es un capítulo que también es entrañable para mí. Pertenecía a un rango y a una dramaturgia que era como para mí volver a casa, ¿no? Tiene muchos vasos comunicantes con mis películas, y en ese sentido fue como ponerse, no porque fuera más fácil, pero fue como ponerse un zapato cómodo y ya conocido, ¿no? Y sabes, esas pantuflas viejas que tienes y que te calzan y que te gusta ponerlas. En el caso de los otros capítulos, había retos que yo no había enfrentado como director, y eso era lo que me estimulaba. O sea, la memoria del trabajo en equipo juega un papel fundamental a veces como en la consolidación de procesos. Y yo creo que en esta serie se consolida también un trabajo de un grupo de personas que tienen muchos años trabajando. Y esa memoria aquí se materializa. Y se materializa en la forma en que disfrutamos todos trabajar juntos, y creo que en la calidad también del proyecto. Si el subtítulo del seriado es Entre el cielo y el infierno, en Hombres de Dios, ¿dónde quedaron las monjas? ¿Ellas se van para el cielo o para el infierno? Y además de la fe, del tema de la fe, ¿qué pasa con la doble moral del que practica pero no aplica? Gracias. Bueno, yo creo que las monjas van para la segunda temporada.
No creas, para mí, más allá de que, ¿sabes? Esas inclusiones a la fuerza que la corrección política del mundo de hoy obliga, a veces me parecen fastidiosas y horrendas. Debo admitir que muchas veces, sobre todo para mí, que mis personajes femeninos han sido muy importantes, y la mujer en general en la vida, en mi vida, ha sido muy importante. Una serie tan masculina a ratos me generaba conflicto, debo admitirlo. Y bueno, ahí lo fui solucionando. Las cosas son lo que son y lo que deben ser, y cada proyecto tiene sus características. Pero fuera de chiste, en algún momento conversábamos del mundo de las monjas. Y bueno, quien quita que si algún día existe una segunda temporada, el mundo de las mujeres de Dios, que es igual o más apasionante, también podamos intentar narrar una fracción de eso, porque en últimas uno lo que hace es mostrar facetas de un prisma, ¿no? Porque el mundo siempre es muy complejo y pretender abarcar todo con una historia es muy complicado, ¿no? Mira, yo creo que a veces el tema de la doble moral es una cosa muy fregada, porque es que la moral siempre es doble. O sea, es decir, la moral esa unívoca, de la cual a veces puede alguien solicitarle a los demás, yo no la veo en la práctica. Solo creo que es una solicitud que se le hace, y en este caso pues se le solicita a los hombres de Dios, a los sacerdotes, pues esa ser, sabes, firmes, y sólidos y unidireccionales, y esa rigidez, digamos. Pero tampoco. Y no sé si eso exactamente sea una doble moral. En este caso, puedo hablar por mis personajes. Están más llenos de la duda, que de un estado de doble moral, que podríamos, o sea, en el caso de entrar a juzgar pues lo que es la moral del otro, que siempre implica un estado de juicio. Yo creo que está más en el ámbito de la duda existencial que en el de estado de la moral, ¿no? Las historias como tal. Por supuesto que la moral siempre puede ser producto de juicio estético, pero creo que en este caso la forma como yo entendí, como por donde abordamos, tenía mucho más que ver con la duda, que siempre implica varios lados, ¿no? Que por el lado de la moral. Estos personajes no tenían un problema de moralidad, que efectivamente otros hombres de Dios podrían tener, y que han tenido en la historia, digamos, de la iglesia. Exorcizaron algunos de esos demonios que llevamos por dentro en algún momento con esta serie. No sé si los directores, los libretistas, los actores, a ver qué les pasó, si dijeron como, tengo que sacar este demonio que tengo dentro, y aprovecho para hacerlo con esta serie. Muchas gracias. Yo no sabría si tengo demonios, y no sé si se van, si se irían. No, pero yo sí tengo, pero no se van así nomás. O sea, no es una serie lo que lo saca. Yo creo que los demonios siempre están ahí, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de estos personajes, ¿no? Y creo que también aprovecho para conectarlo un poquito con la pregunta que hacía Mauricio de la doble moral, ¿no? Porque la serie lo que busca es, digamos, que la doble moral es una mirada externa, alejada de un conflicto que es más profundo, ¿no? Y creo que sí, creo que siempre que uno escribe, que uno cuenta una historia, uno se está explorando a sí mismo, ¿no? Desde
uno precisamente muchas veces lo hace desde personajes que no tienen nada que ver con la vida de uno para poder salir de alguna manera impune o hacerlo sin hacerse mucho daño, pero por supuesto que en esas historias, pues creo que hay preguntas que todos nos hacemos, ¿no? De lo que sucede entre la espiritualidad, entre la religión, sobre todo también con la vocación, ¿no? Porque como decía Roberto, yo creo que hay un tema ahí que es universal a muchos oficios y que claro, que se construye de una forma muy particular en el sacerdocio, pero que finalmente es universal a todos y es el asunto de la vocación, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno lleva muchos años haciendo lo mismo? ¿Qué pasa cuando uno se olvidó por qué empezó a hacer, por qué empezó a hacer algo que amaba y lo va perdiendo de vista? ¿Qué pasa cuando te das cuenta? Sí, son todas esas preguntas que son universales a cualquier oficio, a cualquier proceso de vida y que nosotros decidimos hacerlas en el escenario de esos sacerdotes y de esos feligreses, ¿no? Pero por supuesto que ahí están dudas y demonios de todos, ¿no? Pero como dice Iván, los demonios nunca se van, sino que uno logra como vivir con ellos y hacer negociaciones, ¿no? Y creo que finalmente eso es lo que varios de estos sacerdotes logran negociar un poco con sus demonios. El acto creativo es un acto de posesión, no sé si demoníaca todas las veces, algunas, pero realmente, y creo que los actores que están aquí, o sea, uno está siendo poseído, poseído por un personaje, poseído por una idea, poseído por algo, y eso está íntimamente ligado con otra cosa que creo que a mí, y eso yo tengo que decir que no fue consciente durante el proceso, sino ha sido una reflexión posterior con el proyecto. Creo que es posible que eso también se traslade a otros oficios o otras artes, pero por lo menos mi experiencia con el cine y con el audiovisual, en lo absoluto quiero decir que somos hombres santos, ni mucho menos, lejos de ahí, pero hay una suerte de apostolado. Hay crisis de vocación. Hay momentos en que uno se pregunta por qué diablos escogí este camino. Hay momentos en que uno dice por qué hice esto, debo seguirlo haciendo. Hay momentos en que uno ha dicho por qué he renunciado a tanto, por qué he renunciado a momentos con mi familia, por qué he renunciado a caminos que pudiesen ser menos espinosos. Y en ese sentido, debo decir que la figura del sacerdote era una figura y ha sido una figura. O sea, sé que esa fue una de las relaciones que yo encontré con hombres de Dios, porque creo que las preguntas que surgen en esos sacerdotes son preguntas que me he venido haciendo yo o que me he hecho en muchas etapas de mi trasegar profesional y que me voy a seguir haciendo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué sigo a veces? ¿No? Porque es algo, aquí hemos hablado hoy también y es lo mayoritario, a veces uno tiene la fortuna de proyectos como estos en que están revestidos casi de una belleza total, ¿no? Casi que todo lo que yo tengo, más allá de las durezas del proceso, son recuerdos bellos de generosidad de los actores, del equipo, de comunión. Fíjense, una palabra, comunión. Pero es un apostolado con muchos momentos de dificultad y de renuncia. Y creo que eso es algo que con el tiempo me he dado cuenta que me acercó a este proyecto. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la rueda de prensa. Quisiera leer unos mensajes que nos han llegado, nos han dejado en el chat. Jaime Abello dice: felicitaciones a Roberto, Iván, Carlos y todo el elenco artístico y técnico de la producción. Además de lo interesante del contenido, el proyecto es innovador y abre rutas para abordar nuevas formas de producir desde las regiones. Francisco Hernández también nos dice: mil gracias por la invitación, éxitos asegurados, felicitaciones a los creadores y a la maravillosa nómina de actores. Muchísimas gracias, Iván, por tu generosidad, por tu búsqueda tan profunda con estos personajes, a los escritores, felicitaciones, a los productores, a todo el mundo.
Y a los periodistas, muchas gracias por su interés en esta serie, porque de verdad creo que se le metió mucho, mucho cariño, muchas ganas y sobre todo mucho, mucho trabajo. Este es un equipo muy profesional, un equipo de grandes líderes. Muchísimas gracias. Invito a la gente y invito a los periodistas a que motiven a la gente a ver esta serie tan espectacular. Yo ya dije en mi anterior intervención lo fascinado que quedé con esta producción, con el profesionalismo, con esa bondad y con esa generosidad con que se dirigían a nosotros, con ese respeto por nuestra profesión, que a veces ya no se ve en lo comercial, ¿no? A veces esto es como hacer empanadas y lo llaman un día anterior, y haga esto y haga lo otro, y aquí todo se hizo de una manera meticulosa, con mucha mística, dándole oportunidad al actor también de participar dentro del desarrollo de su personaje y de la misma historia. Y eso me parece que pues es el éxito de ellos. Ellos trabajan en equipo realmente, trabajan en equipo con los actores, trabajan en equipo con su fotografía, con todo, y todo realmente tiene un engranaje tan chévere que se ve en el producto. Me uno a lo mismo que dijo Vicky, a lo mismo que dijo Julito. Yo creo que alguna vez se lo dije a Roberto, y es que cuando uno como actor encuentra un director que sigue todavía manteniendo esa mística y ese deseo de hacer las cosas con amor, y cuando uno encuentra un equipo que trabaja para el bien de todos, como decía Julio también, cuando uno se encuentra con un equipo que trabaja hacia la calidad, pues desafortunadamente esto no pasa todos los días, desafortunadamente es extraño, pero uno agradece muchísimo ojalá no tuviera la posibilidad de encontrarse siempre con esto, pero tuve la posibilidad de encontrarme con esto, con un grupo maravilloso. Yo desde que lo estaba haciendo, sabía que estábamos haciendo algo de calidad, y creo que no me equivoqué. Los he disfrutado un montón, creo que hay una calidad enorme, y cuando veo a los actores, cuando veo la fotografía, ahorita que están hablando de la fotografía, que me parece increíble, y eso que yo soy daltónico, pues les deseo que vengan muchísimos proyectos más a Quimera, que sigan con ese rigor, que sigan con esa mística, que sigan con ese amor, y que sigan con ese respeto tan grande cada uno en su profesión. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí, definitivamente ha sido un placer desde el momento en que conocí a este equipo en el primer trabajo que hice con ustedes, que fue El Gran Verdugo, y desde allí encontré una empatía absoluta por su manera de abordar el tema audiovisual. Y se repitió en esta oportunidad. Hemos tenido la posibilidad de encontrarnos aún más cerca en ese lenguaje, en esa nueva mirada que ustedes tienen sobre lo que es la televisión y la televisión pública. Yo creo que en este momento, digamos, de comunicación, ¿no? El valor de las ruedas de prensa y del periodismo cultural y de entretenimiento juega un papel fundamental a estas alturas de esta serie. Y creo que nosotros en este momento contamos con que si a ustedes les ha gustado la serie y la sienten y ven el poder que tiene ahí, tomen todos los riesgos que puedan tomar en su trabajo para apoyar, porque cualquier gota, cualquier forma de participar para nosotros va a ser vital en la manera como la serie termine llegando al público en un ambiente que le permita tener mejores niveles de acceso en el conocimiento de qué se trata, de cuándo es, en qué momento, quiénes están detrás y todo ese tipo de informaciones que son las que permiten después pues que haya mayor nivel de accesibilidad. Primero, bueno, agradecerle a todos los periodistas que están aquí. Sé que ha sido prolongado,
que a estas horas del día hay cansancio, y les agradezco mucho su atención, su interés, su generosidad, y como dijo Iván, ustedes van a ser fundamentales para que esto pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible, y que sobre todo esto hacer caja de resonancia en torno a proyectos como este permite que existan más proyectos como este, no solo nuestros, sino de otros, que en últimas, lo importante yo creo que aquí es de consolidar la idea y demostrar que otra televisión es posible, y en ese sentido, algo más profundo aún al hecho de que otra televisión es posible es que otras miradas del mundo no solo son posibles, sino son necesarias, y por eso gracias por hacerle eco a esto y estar aquí con nosotros. Y bueno, no está todo el equipo detrás de cámaras aquí, a quien quisiera agradecerlos a todos, pero a Carlos, Iván, mis hermanos de vida, los quiero mucho, y a los actores, de último los quería dejar porque de verdad que les agradezco mucho su generosidad, su talento, su profesionalismo. Una de las preocupaciones que uno siempre tiene es, bueno, ¿y quién va a actuar esto? Y va a quedar bien actuado, y las actuaciones todas van a ser parejas, y vamos a tener un elenco. O sea, nunca me había sentido yo que la habíamos pegado al centro con el dardo absolutamente a todo nivel actoral. Me siento pleno, me siento honrado, y quiero decirles una de las cosas más bonitas que me pasaron en el proceso fue escuchar de muchos actores decir que esta experiencia les había renovado de alguna manera su vocación por la actuación y su amor por el oficio, y les quiero decir que nos devolvieron con creces el favor, porque a nosotros también su trabajo, su mística y su amor nos dieron gasolina para rato, para tratar de seguir luchando por hacer por encontrar otro tipo de historias y hacer otro tipo de televisión y hacer otro tipo de cine. Así que mi respeto, mi cariño y mi agradecimiento eterno a ustedes. Gracias, Robert. Bueno, saben todos los periodistas que información, fotos, material, lo que necesiten en Doctor Comunicaciones, conmigo, con Diego o con Elisa, estamos a su disposición para entrevistas, para el contenido que necesiten. Les agradecemos muchísimo su compañía, y bueno, buenas noches para todos. Les mando un abrazo y que sea pronto la posibilidad de tener otro lanzamiento cinematográfico, audiovisual, que siempre es para mí un gusto y un placer.